Crítica sin spoilers de la película Thelma, la unicornio de Netflix. ¿Será una película encantadora? Acompáñame a contestar esta pregunta. Película animada estrenada en la plataforma de Netflix con una duración de 1 hora con 33 minutos, la cual se ubica en el género de la animación, la aventura y la comedia, donde la sinopsis de la película Thelma, la unicornio, cuenta la historia de un pony de una granja que sueña en convertirse en una reconocida cantante. Pero un giro del destino la convierte en una unicornio, la cual se lanza al estrellato internacional. Sin embargo, descubrirá que la fama tiene un precio inesperado. Esta película está basada en el libro infantil Thelma, la unicornio del escritor Aaron Blakey. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con los directores. En este caso, el primer director y el más conocido sería Jared Hess. En este caso, los trabajos más reconocidos de este director vendría siendo la película de Napoleón Dynamite del 2004, así como también la película de Nacho Libre del 2006, la película de Gentleman Broncos del 2009 y la película de Masterminds del 2016. Y como ves, básicamente este director se especializa mucho más en las comedias, pero también en un tono de comedia un poquito, diría yo, más sureña y un poquito más campirano. Y en esta película realmente se siente bastante ese toque del director, además de ese humor un tanto absurdo y a veces medio surrealista. Mientras que la otra directora de esta película vendría siendo la directora Lee Wan, la cual es conocida más bien como una directora de películas de animación, y su último trabajo viene siendo un Kitty del 2017 al 2019, donde trabajó como directora de esta serie animada. Así que me parece que en este caso hizo bien el director Jared Hess. Francamente, como no sabe mucho de películas de animación, se apoyó perfectamente en la directora Lee Wan. Así que en este caso me parece que les voy a poner palomita porque hicieron un buen trabajo apoyándose uno con otro. Muy bien, dicho esto, pasamos a la crítica del guión y de los escritores. El primero sería Aaron Blakey, que es precisamente el escritor del libro Thelma, la unicornio. Y después tenemos al director de esta película, el mismo Jared Hess, y a su hermana Jerusha Hess, que obviamente estos dos han trabajado en todas esas películas de comedias que hemos ya mencionado. Además, en este caso, se apoyaron perfectamente con el escritor de la obra del libro infantil. Así que en este caso me parece que hicieron una buena adaptación de este libro. De todas formas, vamos a ver diferencias con respecto al libro. La primera diferencia sería que en la película Thelma, la unicornio no solo se centra en la obtención de la fama y la atención por parte de la unicornio, sino en este caso la película toca los temas de la identidad y la persecución de los sueños. Además de que el libro, además de ser un libro infantil, es bastante corto, así que obviamente la película se expande la historia y agrega escenas adicionales, diálogos y canciones para enriquecer, en este caso, la experiencia de la película. Pero realmente en general me parece que hicieron un buen trabajo de adaptación y se nota que está el escritor original de la obra, en este caso, del libro infantil. Así que obviamente les voy a poner palomita. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del elenco. El elenco de las voces está precisamente la ex vocalista del grupo Alabama Shakes, que es precisamente Brittany Howard, que es la que interpreta precisamente a Thelma, el personaje principal. Además se complementa con las voces de Will Forte, John Harder y Jamie Clement. Aunque en mi caso vi la película doblada al español y en este caso la voz de Thelma sería Eli Rojo y las que hace la voz de las canciones es precisamente Erika Alcocer, que francamente lo hace bastante bien. Así que en este caso a los actores de doblaje latinoamericano también les voy a poner palomita porque me parece que hicieron también un buen trabajo. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por las compañías BuzzFeed de Motion Pictures, BuzzFeed Studios, Matchbox Hero, Micros Image y Netflix Animation, que obviamente en este caso para mí sobresalió Netflix Animation, que francamente es una empresa que poco a poco ha ido creciendo en cuanto a sus películas de animación. Que aquí, perdón, pero francamente este estudio de animación de Netflix poco a poco le ha ido comiendo el mandado precisamente a todas esas compañías grandes de animación, como Pixar, Illumination, DreamWorks o Blue Sky. Porque francamente todas sus últimas películas animadas, a pesar de que no salen en cines, son
muchas veces mejores que las que salen últimamente en cines. Así que francamente, al grado para mí, siento que este estudio de animación está ya muy cerca de tumbar a esas grandes compañías de animación, si no es que ya lo está haciendo. Y en esta película me parece que hicieron un buen trabajo, así como también la música del compositor John Powell. Aunque sí, digamos que los temas pop son un poquito genéricos, pero francamente no son tan malos, dado que todas las canciones son básicamente de un mismo nivel. No pasa como en otras películas animadas donde nada más hay una o dos canciones buenas y todas las demás son bastante malitas, pero en este caso son básicamente todas de un mismo nivel. No son súper buenas, pero digamos que son todas bastante pasables. Así que también al compositor de la música le voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica en general. Realmente la película me parece bien estructurada, dado que logra un excelente equilibrio entre el humor, un tanto estrafalario, ya muy característico de este director, pero también logra un buen equilibrio con la emoción bastante buena y un buen mensaje, sobre todo para los niños, además que también es una película que tiene corazón, dado que aborda temas como en este caso la importancia de ser uno mismo, la aceptación de la individualidad, también el valor de la amistad, tratando de transmitir un buen mensaje hacia los niños de ser auténtico y tener amor propio. Aunque sí, en este caso es de reconocer que la historia es un tanto sencilla, pero también el libro es bastante pequeño y bastante sencillo, y sí, obviamente la película va dirigida especialmente a los niños pequeños. Pero a pesar de esto me parece que también lograron que sea entretenida para adultos y francamente al menos yo sí la disfruté. Así que me parece una película cumplidora para toda la familia, aunque sí su mensaje es bastante predecible, pero en este caso no me parece que sea un mal mensaje para los niños. Ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial. En este caso el Metascore está en la calificación de 66 de 100 basado en 5 críticas hasta el momento, y al momento no hay calificación del público dado que tiene poco tiempo de que se estrenó. Y en cuanto a la calificación en Rotten Tomatoes está en 69% basado en 13 críticas y la calificación del público está en 64%. Así que básicamente sí estoy más o menos de acuerdo. Yo le pondría la calificación en este caso a la película de 7. Dado que para mí, en resumen, la película de Thelma, la unicornio, viene siendo una película bastante agradable, bien construida, con personajes interesantes y sobre todo divertidos, con una animación bastante cumplidora, así como también su banda sonora, y es una película con un bonito mensaje que inspira y emociona. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Amigos Imaginarios del 2024, que francamente ya hubiera querido que fuera un poco más como esta película. Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.